Tengan todos muy buenas tardes, sean bienvenidos a su clase de matemáticas. Mi nombre es Cristian Vázquez y el tema que veremos el día de hoy será propiedades de la media aritmética y la desviación típica. Algunas propiedades de la media aritmética son: número 1, la suma de las desviaciones de las variables respecto a la media aritmética es siempre igual a 0. Para ello utilizamos la siguiente fórmula: la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i menos la media aritmética es igual a 0. Ejemplo: se tomó una muestra de personas que fuman y se les preguntó por la edad a la que empezaron a adquirir este hábito. Las respuestas fueron 14, 16, 16, 18, 17, 18, 14, 15, 19 y 18 años. Encontremos la edad media y verifiquemos que la suma de las desviaciones respecto a la media es 0. Para ello, primero calculamos la media aritmética. 2 por 14, ya que 14 se repite dos veces en la serie, más 15 más 2 por 16, ya que tenemos 16 dos veces, más 17, más 3 por 18, ya que el 18 lo tenemos 1, 2, 3 veces durante la serie, más 19, entre 10. En este caso son 10 datos los que nos están proporcionando. Esto nos dará como resultado 165 entre 10. Esto será igual a 16.5, que será la media aritmética de los datos que nos han proporcionado. Ahora comprobaremos que la suma de las desviaciones con respecto a la media es 0. Para ello utilizamos la fórmula: la sumatoria desde x sub i hasta n de x sub i menos la media aritmética es igual. Ponemos cada uno de los datos y le restaremos la media aritmética. 14 menos 16.5 más 14 menos 16.5 más 15 menos 16.5 más 16 menos 16.5 más 16 menos 16.5 más 17 menos 16.5 más 18 menos 16.5 más 18 menos 16.5 más 18 menos 16.5 más 19 menos 16.5. Esto nos dará como resultado menos 2.5, menos 2.5, menos 1.5, menos 0.5, menos 0.5, más 0.5, más 1.5, más 1.5, más 1.5, más 2.5. Al realizar la operación y sumar todos los datos nos da como resultado 0, con lo cual queda comprobado que cuando encontramos la media aritmética y calculamos las desviaciones con respecto a la media de cada uno de los datos, al sumar las desviaciones el resultado será 0. Propiedad número 2. La media aritmética de un valor constante es la misma constante. Si cada uno de los valores observados, x sub 1, x sub 2, hasta llegar a x sub n, es igual a una constante c, entonces la media aritmética, que va a ser igual a la suma de x sub 1 más x sub 2 hasta llegar a x sub n, entre n, será igual
a la constante C más la constante C hasta llegar a la última constante C que nos proporcionen entre n será igual a n por C entre n. Al dividir n entre n se simplifica y nos da como resultado la misma constante, que será C. Por eso se dice que la media aritmética de un valor constante es la misma constante. Y se puede expresar de la siguiente forma. En este caso, este símbolo representa la media aritmética de la constante C, que es igual a C. Ejemplo. Cada día para trasladarse a su centro escolar, José gasta 50 centavos en bus. ¿Cuál es el gasto medio para los 5 días de la semana? Sea la media aritmética igual al gasto medio, entonces la media aritmética será igual a 50 más 50 más 50 más 50 más 50, que corresponde a cada uno de los días de la semana que va a clase, entre 5. Esto va a ser igual a 250 entre 5, lo cual nos dará como resultado que la media aritmética es 50 centavos. Como podemos observar, cuando se calcula la media aritmética de una constante, en este caso los 50 centavos, José lo gasta todos los días. Es el mismo costo que tiene, por eso es una constante. Al calcular su media aritmética, nos dio como resultado la misma constante. Propiedad número 3. La media del producto de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la media de la variable. Ejemplo. Encontremos la media aritmética para 40, 50, 38, 101, 145 y 178. Luego multipliquemos cada uno de los datos por 7 y obtengamos la nueva media aritmética para los resultados. Calculamos primero la media aritmética para la serie de datos que nos dan. Y será 40 más 50 más 38 más 101 más 145 más 178, todo eso dividido entre 6, ya que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos los que nos proporcionan. Esto va a ser igual a 552 entre 6. Esto será igual a 92. Al multiplicar por 7, cada dato se obtiene lo siguiente: 280, 350, 266, 707, 1115 y 1248. Calcularemos la nueva media aritmética. Para ello, la media aritmética va a ser igual a la suma de todos los datos entre el número de datos, que sería 280 más 350 más 266 más 707 más 1115 más 1246 entre 6, dándonos como resultado 3864 entre 6 es igual a 644. La propiedad nos dice que la media del producto de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la media de la variable. Como podemos observar, todos los datos fueron multiplicados por 7. Si nosotros multiplicamos 7 por la media original, 7 por la media aritmética, va a ser igual a 7 por 92. Y esto será igual a 644. Cuando nos piden que multipliquemos la serie de datos por un dato, es igual a que multipliquemos la media de la media aritmética que encontremos de los datos originales
por la cantidad que nos están proporcionando. Y el resultado va a ser el mismo. Podemos observar claramente que la segunda media es igual a la primera multiplicada por 7. Propiedad número 4. Si a todos los valores de la variable se le suma un mismo número, la media aritmética queda aumentada en dicho número. Ejemplo. Encontremos la media aritmética para los datos 75, 61, 94, 150 y 45. Sumemos luego 20 a cada uno de los datos anteriores y obtengamos la media de los nuevos valores. La media aritmética para los datos originales será la suma de 75 más 61 más 94 más 150 más 45, todo dividido entre 5. Esto nos da como resultado 425 entre 5 equivale a 85, que es la media aritmética de los datos originales. Al sumar 20 a cada uno de los datos se obtiene 75 más 20 serán 95, 61 más 20, 81, 94 más 20, 114, 150 más 20, 170 y 45 más 20, 65. Calculamos la nueva media aritmética, que sería la suma de la nueva serie 95 más 81 más 114 más 170 más 65 entre 5, dándonos como resultado 525 entre 5, que será igual a 105. Como podemos observar, la segunda media aritmética es igual a la primera media más 20. Si a 85 le sumamos 20, tendremos como resultado 105. Quinta propiedad. Si tenemos una frecuencia 1 de números que tienen como media x sub 1, tenemos una segunda frecuencia cuyos números tienen como media x sub 2 y así sucesivamente, nos dan una serie de frecuencias n que tienen como media la media sub n. Entonces, la media de todos los números la media aritmética va a ser igual a la frecuencia por la media aritmética de cada uno de los datos que nos proporcionan. En este caso sería la frecuencia 1 por la media 1 más la frecuencia 2 por la media 2 más hasta llegar a la frecuencia n por la media n entre la suma de las frecuencias. Frecuencia 1 más la frecuencia 2 hasta sumar la frecuencia n. Veamos el ejemplo. En séptimo grado hay 125 estudiantes inscritos y su edad media es de 13 años. En octavo grado hay 100 estudiantes y su edad media es de 14 años, mientras que en noveno grado hay 70 estudiantes con una edad media de 15. Se nos pide calcular cuál es la edad media para los 3 años de tercer ciclo. En este caso, la frecuencia 1 va a ser igual a 125, que corresponden a los estudiantes de octavo grado, y su media es de 13 años. La frecuencia 2 será 100, que corresponderá a los estudiantes de octavo grado, y la media sub 2 será igual a 14 años. La frecuencia 3 será igual a los 70 estudiantes de noveno grado, y la media sub 3 será igual a 15. Utilizando la fórmula y sustituyendo los datos nos queda la siguiente forma. La media aritmética va a ser igual a 125, que es la frecuencia 1, por 13, que corresponde a la media 1, más 100, que es la frecuencia de octavo grado, la frecuencia 2, por 14, que es la media 2, más
70, que es la tercera frecuencia, por 15, que es la media, entre la suma de la frecuencia 125 más 100 más 70, perdón. La media aritmética va a ser igual a 1625 más 1400 más 1050 entre 295. Esto nos dará como resultado que la media aritmética va a ser igual a 4075 entre 295. La media aritmética es igual a 13.81 años. Podemos concluir que la edad promedio de tercer ciclo es de 13.81 años. Propiedades de la desviación típica. La desviación típica tiene además propiedades matemáticas que la hacen más útil. Número 1. La desviación estándar o típica será siempre un valor positivo o cero en caso que las puntuaciones sean iguales. Número 2. Si a las puntuaciones directas le suma una constante, la desviación típica no varía. Esto es obvio porque no varían las distancias interindividuales, o sea, la distancia entre cada uno de los datos. Lo podemos ver con un ejemplo en dos muestras. Nos dan el caso A, que es 1, 3, 7. El caso B va a ser igual a A más 2. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada dato de A le sumaremos 2. 1 más 2 nos da como resultado 3. 3 más 2 nos da como resultado 5. 7 más 2 nos da como resultado 9. Para calcular la desviación típica, primero tenemos que calcular las desviaciones al cuadrado, que es x menos la media aritmética elevada al cuadrado. Por lo tanto, primero debemos de calcular la media aritmética. La media aritmética para el caso A será igual a 1 más 3 más 7 entre 3, dándonos como resultado 11 entre 3, y esto es igual a 3.667, que será nuestra nueva media aritmética, y la colocamos en la tabla. Ahora calculamos cada una de las desviaciones. 1 menos 3.67, y ese resultado lo elevamos al cuadrado, nos da como resultado 7.1129. 3 menos la media aritmética, que es 3.67, y el resultado elevado al cuadrado nos dio como resultado 0.4449. Y de la misma forma calculamos 7 menos 3.67, el resultado elevándolo al cuadrado nos da 11.1089. Al sumar las desviaciones al cuadrado tenemos un resultado de 18.6667. Calculamos la media aritmética para el caso B, que sería igual a sumar 3 más 5 más 9 entre 3, dándonos como resultado 17 entre 3. La nueva media aritmética es 5.667. Lo colocamos acá en la línea de la media aritmética. Luego calculamos las desviaciones para cada uno de los datos. 3 menos 5.67 nos da como resultado, al elevarlo al cuadrado, 7.1129. 5 menos 5.67 al elevar el resultado al cuadrado nos da como resultado 0.4449. 9 menos 5.667, el elevar al cuadrado nos da 11.1089. Al sumar las desviaciones elevadas al cuadrado nos da como resultado 18.6667. Ahora calcularemos las desviaciones típicas. La desviación, la varianza sería igual
a la suma de las desviaciones elevadas al cuadrado entre 3. Primero calculamos la varianza, ya que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Al calcular la primera desviación típica, observamos que para el caso 1 tenemos que la suma de las desviaciones es 18.667 entre 3. Esto nos da como resultado 6.22.22.33.33.3. La desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces sacamos raíz cuadrada de 6.22.22.33.33.3 y nos da como resultado 2.49 y la colocamos en el caso A. Como podemos observar, cuando sumamos en el caso B A más 2 y calculamos las nuevas desviaciones elevadas al cuadrado, el resultado de las desviaciones fue la misma, 18.667, y en el primer caso también tenemos 18.667. Por lo tanto, cuando se suma una constante a los datos, la desviación típica no cambia, sigue siendo la misma. Y si podemos observar la media aritmética del primer caso, del caso A, es 3.67. Si nosotros sumamos 2 a 3.67, obtenemos 5.67, que es el resultado de aumentar cada uno de los valores de la serie en 2. Tercera propiedad. Si se multiplican las puntuaciones directas por una constante, la desviación típica queda multiplicada por esa misma constante. Ejemplo. Se multiplica por 2 las puntuaciones del caso A. Calcule la nueva desviación típica. A continuación se muestra la tabla. El caso A, los datos son 1, 5, 9. El caso B es A por 2. 1 por 2 es 2, 5 por 2 es 10, 9 por 2 es 18. Lo primero que hacemos es calcular la media aritmética para el caso A. 1 más 5 más 9 entre 3, porque son 3 datos los que nos proporciona, será 15 entre 3, 5. La media aritmética, como podemos observar, es 5. Luego calculamos las desviaciones y las elevamos al cuadrado. 1 menos 5 nos da como resultado menos 4 elevado al cuadrado es 16. 5 menos 5, 0. 0 elevado al cuadrado es 0. 9 menos 5 nos da como resultado 4, al elevarlo al cuadrado nos dará 16. Sumamos las desviaciones al cuadrado y nos da como total 32. En el caso B, calculamos la nueva media aritmética. Los datos son 2 más 10 más 18 entre 3. Esto va a ser igual a 30 entre 3, que nos da como resultado 10. Observemos que cuando calculamos la media aritmética de los datos que se han multiplicado por una constante, es igual a que multipliquemos la media de los datos originales por la constante que se multiplicó cada dato. 5 por 2 nos da como resultado 10, que es la nueva media aritmética. Calculamos las desviaciones y nos dio como resultado 64, 0 y 64. La sumatoria de las nuevas desviaciones nos dio 128. Calculamos la varianza. Para el caso 1 va a ser igual a la suma de las desviaciones, que es 32 entre 3. Y nos da como resultado 10.666667. Calculamos la desviación típica, que es sacar la raíz cuadrada de la varianza, y esta va a ser igual a la raíz cuadrada de 10.66666667, que dará como resultado 3.266. Acá tenemos la desviación típica.
Al calcular la desviación típica para el caso 2, la varianza para el caso 2, es el resultado de dividir la suma de las desviaciones elevadas al cuadrado, que es 128, entre 3. Esto nos da como resultado 42.66666667. Al calcular la nueva desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, va a ser igual a la raíz cuadrada de 42.66666667, dándonos como resultado 6.532. Como podemos observar, cuando se multiplican los datos por una constante, en el caso de la desviación típica, podemos observar que si multiplicamos la desviación típica original por la constante en la que se han multiplicado cada uno de los datos, tendremos como resultado la nueva desviación típica que andamos buscando. 6.532 va a ser igual a 3.276, que es la desviación típica del caso A, por 2. De esta forma queda demostrada la tercera propiedad. A continuación se presentan los ejercicios a desarrollar. Muchas gracias por la atención prestada. Si le gustó la clase, dé clic en me gusta y suscríbase al canal.